Los cuentos populares de hadas apaciguan las caóticas pulsiones del inconsciente y ayudan a encontrar explicaciones y significado a nuestras vidas. Brindan a los niños mensajes directos de manera implícita y simbólica, pero también al alcance de su comprensión. Así el niño adapta el contenido del inconsciente a las fantasías conscientes para tratar determinado contenido. A través de los siglos, al ser repetidos una y otra vez por diferentes tipos de adultos, se han ido enriqueciendo. Estas historias advierten al niño sobre los obstáculos con los que puede encontrarse y al mismo tiempo se le promete siempre un final feliz. Para que una historia tenga toda la atención del niño, ha de divertirle e incitar su curiosidad, pero para enriquecer su vida debe estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones, para poder dominar los problemas psicológicos del crecimiento. Freud afirmó que el hombre solo logra extraer sentido a su existencia luchando valientemente contra lo que parecen abrumadoras fuerzas superiores. Ya que los niños por sí solos se identifican con el héroe, forman así una relación interpersonal, lo cual le da seguridad y alienta el desarrollo de su personalidad. Aplicando el modelo psicoanalítico de la personalidad humana, los cuentos aportan importantes mensajes al consciente, preconsciente e inconsciente, mensajes que solo aprendemos después de numerosas experiencias durante el crecimiento. Ahora bien, un padre o una madre que estén convencidos del valor de los cuentos de hadas no tendrán dificultad en contestar las preguntas que surjan durante el cuento, mientras que aquellos adultos que piensen que estas historias son solo mentiras, harán mejor en no contarlas porque no sabrán hacerlo de manera que sirva de enriquecimiento para la vida de sus hijos. El pescador y el genio. Había una vez un joven pescador que vivía por un lago. Cada mañana bajaba a la orilla y lanzaba su red. Y cada noche venía a casa con una canasta llena de buen pescado. Pero una mañana, cuando sacó su red, encontró solo unas pocas piedras, conchas y una vieja botella con sus lados borrosos por el tiempo. Esto pesa 1 tonelada, murmuró, sacándola de la red. Me pregunto qué hay adentro. Él la sacudió, pero no sonaba nada. Le sacó el corcho y lo olió, pero no había olor. La volteó, pero nada salió. Vacía, pensó, dejándola caer en la arena. De repente, empezó a salir humo. El pescador retrocedió alarmado y el humo se hizo más y más grande, hirviendo y burbujeando. ¡Dios mío! ¡Un genio!, gritó el pescador con asombro cuando un feroz rostro se formó con el humo. Sí, dijo el genio. Es bueno ser libre. Ahora, algo para comer. Yo creo que empezaré contigo. ¡Por favor, no!, suplicó el pescador, cuando las enormes manos del genio se estiraron hacia él. Después de todo, yo fui el que te dejó salir. ¿No deberías ser agradecido? No me importa, dijo el genio. Estoy demasiado hambriento, después de siglos atrapado en esta botella. El pescador pensó rápido y dijo: Sin duda un gran genio como tú no estaba atrapado en esa diminuta y frágil botella. ¿Dudas de lo que digo?, rugió el genio. Para empezar, aún no entiendo cómo te metiste a la botella, ya que tú eres tan grande y poderoso. Realmente no puedo creerlo sin verlo. El pescador le dijo al genio. Entonces mira esto, tonto, exclamó el genio, metiéndose de nuevo en la botella. Tan pronto como la última espiral de humo desapareció, el pescador le puso el corcho. Y ahí permanecerás, le dijo a la botella, hasta que aprendas a ser agradecido. Fin. En esta historia, la vanidad del genio dicta su propia sentencia, y lo que el genio siente estando encerrado allá adentro es lo que el niño siente cuando ha sido abandonado, tomando en cuenta que para el niño la salida de los padres de casa por 1 hora ya representa abandono. Nada nos parece más terrible que la posibilidad de ser abandonados, lo cual explica estar molestos después de que nuestros papás nos hayan dejado solos durante un tiempo que, para el niño, represente mucho. Definida por el psicoanálisis como la angustia de separación, es el temor más importante de toda persona, y la ansiedad que provoca mientras más pequeños somos es más intensa, ya que el niño puede incluso morir sin la protección y cuidados adecuados. Esta historia indica, además, que a pesar de las consecuencias que pueden tener los malos deseos, las cosas se arreglan de nuevo con buena voluntad y con gran esfuerzo, recordando que los adultos, en los cuentos de hadas como en la vida real, son responsables de sus actos y de su cólera,
pero los niños no. Las 1001 noches. El rey Shair es un hombre malhumorado y maligno, porque se ha enterado que su esposa le ha traicionado con sus esclavos negros. Shahriar no podía olvidar la traición de su mujer y la tristeza se fue apoderando poco a poco de su corazón, por la creencia de que nadie podría amarlo sinceramente. Así, decide que no dará a ninguna mujer la oportunidad de traicionarlo de nuevo y que se dedicará únicamente a una vida de lujuria. Desde aquel momento duerme cada noche con una doncella, a la que manda asesinar a la mañana siguiente. Finalmente, la única mujer virgen que queda en el reino es Sherazade, quien decide que desea convertirse en el instrumento de la libertad, arriesgando su existencia. A pesar de los ruegos del padre, ella decide enfrentar al rey y consigue su propósito al contar durante 1000 noches una historia que fascina al rey, hasta el punto de no matarla, porque quiere oír la continuación del relato a la noche siguiente. Al final del ciclo, el rey le dice a Sherazade que confía en ella y que la ama, y viven felices para siempre. En esta historia, Sherazade logra su objetivo gracias a las historias que cuenta al rey, pero ninguno de estos relatos puede por sí solo conseguir algo así. Únicamente una gran variedad de cuentos podría proporcionar el impulso para esta catarsis. Se requiere la atención del rey durante 1000 noches para conseguir la reintegración de su personalidad, que estaba totalmente desintegrada. Aquí se ve a la muchacha representando un yo dominado por el super yo y al rey como el ello separado del yo y super yo. Transformaciones. Son realidades complejas que obligan a los niños a dividir situaciones y personas, e incluso a ellos mismos, para comprender mejor lo que sucede. Los cuentos de hadas enfrentan debidamente al niño con los conflictos humanos básicos, al representar personajes totalmente opuestos, lo cual ayuda a comprender más fácilmente la diferencia entre ambos. El niño comprende intuitivamente que aunque estas historias sean irreales, no son falsas. Si queremos comprendernos mejor a nosotros mismos, debemos familiarizarnos con el funcionamiento interno de nuestra mente. Aislarla y proyectarla en personajes separados, como en los cuentos de hadas, es como lo captamos mejor. Incapaz de ver una congruencia entre las diferentes manifestaciones, el niño experimenta dualidades. Los animales, por ejemplo, en los cuentos de hadas, pueden tomar dos formas, o bien ser peligrosos y destructivos, o ser inteligentes y bondadosos. En la Caperucita Roja, el lobo suplantó durante un tiempo a la abuela. En la vida real esto se experimenta cuando la abuela deja de ser dulce y permisiva y regaña al niño por algo como ensuciarse los pantalones. Al separar a la abuela en dos entidades, el niño logra preservar la imagen de la abuela buena, lo cual es una solución cuando una relación es demasiado difícil de manejar o comprender. Son muy útiles las fantasías que crean los niños porque los permiten sentirse realmente molestos con una de las imágenes sin sentir mayor culpabilidad. También pueden sentir que cosas que ellos hacen los hace otro. Proyectan en alguien todas las cosas malas que le asustan demasiado para reconocer que son parte de sí mismo, partes que son ajeno a él, como los niños que durante el día conseguían no hacerse pipí encima, pero que mojaban la cama por la noche, y al despertarse decían con convicción que alguien había mojado su cama. La búsqueda de integración. Aproximadamente de los 3 hasta los 6 años o 7, esta disociación se extiende al niño mismo con sentimientos contradictorios. Experimenta la doble sensación de amor y odio y de deseos y temores como un caos incomprensible, ya que no puede comprender los estadios intermedios de grado de intensidad. Las cosas son todo o nada. Cuando escucha un cuento, el niño recoge ideas sobre cómo poner en orden el caos de su vida interna. Cuando somos jóvenes, cualquier cosa que sentimos en un momento dado llena toda nuestra existencia. El niño, cuando se da cuenta de que siente dos cosas al mismo tiempo en relación a algo, experimenta una gran confusión. Los cuentos de hadas contribuyen a ilustrar esta naturaleza dual. Antes de lograr una integración completa de nuestra personalidad, tenemos que luchar contra diversas crisis de desarrollo o de integración, dos de las cuales se encuentran entre las más difíciles de dominar. La primera es la cuestión del quién soy,
debido a las tendencias contradictorias en nuestro interior ante las que debemos reaccionar. Y la segunda es el complejo de Edipo o Electra, una serie de experiencias dolorosas y confusas mediante las que el niño se convierte en sí mismo si logra separarse de los padres. Los cuentos de hadas ofrecen al niño lo que más necesita, consuelo y esperanza en el futuro, porque no necesita compasión, sino la convicción de que puede escapar de un mal destino. La importancia del número 3 en los cuentos. Parece referirse a menudo a lo que el psicoanálisis considera como los 3 aspectos de la mente: ello, yo y superyo. Tanto el consciente como el inconsciente, los números representan personas, situaciones y relaciones familiares. En la mente infantil, 1 puede significar el progenitor u adulto dominante en su vida, 2 suele representar a los padres y 3 a la relación del niño con ellos. Los 3 lenguajes. Érase una vez un conde que vivía en Suiza y que tenía un solo hijo, tonto e incapaz de aprender nada. Por ello, el padre lo envió a estudiar fuera, pero la primera vez que lo mandó, el hijo solo aprendió el lenguaje de los perros. Lo mandó con otro maestro, y cuando al año volvió, había aprendido únicamente lo que los pájaros hablan. Furioso, por esto le dijo en tono amenazante: «Te mandaré a un tercer maestro, por última vez. Si no aprendes nada, dejaré de ser tu padre». Al finalizar el año, el hijo dijo haber aprendido solo lo que las ranas hablan, arrastrando por la cólera. El padre expulsó a su hijo y ordenó a sus criados que le mataran en el bosque, pero estos se compadecieron y se limitaron a dejarlo en el bosque. Tras mucho caminar, llegaron a un país donde logra solucionar un conflicto, ya que puede hablar con los perros y el héroe se queda en esas. Luego decide viajar a Roma y en el camino se encuentra con unas ranas que profetizan que él será el nuevo papa. Al llegar a Roma se entera que el papa acaba de morir y los cardenales creen que habrá alguna señal milagrosa que se les indicará quién debe ser el nuevo papa. Y en ese preciso instante, 2 palomas se posan en los hombros de nuestro héroe. Cuando le preguntan si quiere aceptar el puesto del papa, no está seguro, pero las palomas le aconsejan que lo acepte. Nos encontramos en esta historia frente a la importancia del número 3 de nuevo. Agua, tierra y aire son los 3 elementos en que se desarrolla nuestra vida. El perro, como el hombre, es un animal de tierra, las palomas de aire y las ranas de agua. El perro representa el yo, ayudado siempre al hombre, principalmente a ahuyentar a sus enemigos y enseñándole nuevas maneras de relacionarse con otros animales salvajes. Los pájaros simbolizan el superyo, lleno de objetivos e ideales muy elevados, y las ranas el ello, ya que son una especie anterior en la evolución a los perros y los pájaros, al igual que el ello al yo y superyo. Este relato indica todos los aspectos del mundo y de nuestra existencia en él, tierra, agua y aire, y de nuestra vida en ella, ello, yo y superyo. El héroe ha llegado a la integración plena de la personalidad al haber comprendido y dominado el yo, los perros salvajes, al escuchar al superyo, las palomas sin estar a su merced, y también al prestar atención a lo que dicen las ranas, el ello. Todo esto indica que debemos integrar las tendencias disconcordantes de nuestro ser para una vida plena. También el hecho de que el padre lo abandonara en el bosque simboliza tanto el deseo de los padres de que el hijo se independice como el anhelo o angustia de los hijos por conseguir la propia independencia. Había una vez un rey que tenía 3 hijos. Los 2 mayores eran muy listos y el tercero era tonto, que apenas hablaba, por lo que le llamaban el mudito. El rey era ya muy viejo y enfermo. Quería un hijo para dejarle el reino. Propuso así 3 pruebas. La primera, llevarle la joya más hermosa del mundo, luego llevarle la tela más hermosa del mundo y finalmente llevarle a la mujer más hermosa del mundo. Para ver qué dirección tomaba cada uno, lanzó una pluma al viento. Una fue al oeste, otra al este y una pluma cayó al suelo donde estaban. Mudito tuvo que quedarse ahí muy triste y se sentó en el suelo. Cuando vio una puertita, la abrió y encontró una escalera por la que comenzó a bajar. Abajo encontró otra puerta que se abrió sola y entró
en una habitación donde estaba sentado un sapo grande y corpulento, rodeado de sapos pequeños. El sapo grande le preguntó qué quería, y las primeras 2 veces le dio exactamente lo que necesitaba. Sin embargo, al pedir la más hermosa del mundo, el sapo le dio un nabo amarillo y hueco del que tiraban 6 ratones. ¿De qué puede servir esto?, preguntó Mudito. Y el gran sapo le dijo que debía escoger uno. ¿De qué me puede servir esto?, preguntó Mudito. Y el gran sapo le dijo que debía escoger uno de los sapos pequeños y meterlo en el nabo. Así lo hizo, y en aquel momento el sapo se transformó en una hermosa mujer, el nabo en carroza y los ratones en caballos. Cuando el rey la vio, afirmó que el reino pertenecía a Mudito, quien a la muerte de su padre recibió la corona y gobernó con sabiduría por un largo tiempo. Esta historia, con mayor insistencia que otras, subraya la gran frecuencia con que aparece el número 3 en los cuentos. Hay 3 plumas, 3 hermanos y 3 pruebas, añadiendo que Mudito no solo llevó lo más hermoso al reino, sino verdaderas obras de arte. Y aplicando los conceptos psicoanalíticos podemos afirmar que el inconsciente es la fuente del arte, que las ideas del superyo le dan forma y las fuerzas del yo ponen en marcha las ideas del inconsciente y el consciente. Además nos explica que tenemos que refinar y sublimar el contenido del inconsciente. Por esta razón, Mudito en determinado punto debe escoger entre los sapitos y allí, haciendo un último análisis, podríamos decir que es el amor lo que convierte lo feo en bello. La Caperucita Roja. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, que le regaló una pequeña capa roja que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día, su madre le dijo: «Ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita, que está enfermita y débil. Esto le ayudará. Vete con cuidado, no te apartes de la ruta». «No te preocupes, haré bien todo», dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a 1 kilómetro de su casa. Apenas entrando en el bosque, se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. «Buenos días, Caperucita Roja», dijo el lobo. «Buenos días, amable lobo». «¿A dónde vas tan temprano, Caperucita?» «A casa de mi abuelita». «¿Y qué llevas en esa canasta?» «Pastel y vino». «¿Y dónde vive tu abuelita, Caperucita?» «Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles, al lado de unos avellanos». «Seguramente ya los habrás visto», contestó inocentemente Caperucita Roja. El lobo se dijo en silencio a sí mismo: «Qué criatura tan tierna, qué buen bocadito, y será más sabroso que esa viejita. Debo encontrar la manera en la que pueda comerme ambas». Entonces acompañó a Caperucita Roja a un pequeño tramo del camino, y luego le dijo que debería tomar otro camino para llegar más rápido. Esta le hizo caso, y mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita. Se fue directo a su cama y de un bocado se la tragó. Enseguida, el lobo se puso ropa de la abuelita, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Cuando llegó Caperucita, sorprendida de ver a la abuela con tan extraña apariencia, le dijo: «Oh, abuelita, qué orejas tan grandes que tienes. Es para oírte mejor, mi niña», fue la respuesta. «Pero, abuelita, qué ojos tan grandes que tienes. Son para verte mejor, querida». «Pero, abuelita, qué brazos tan grandes que tienes. Son para abrazarte, mi niña». «Pero, abuelita, qué boca tan grande que tienes». «Para comerte mejor». El lobo no había terminado de decir lo anterior cuando de un salto salió de la cama y se la comió. Pero ella gritó tan fuerte que un cazador que pasaba por allí la escuchó y entró a la casa de la abuelita. Al encontrar allí al lobo, le lanzó una piedra en la cabeza y luego abrió su estómago para sacar a la abuelita y a Caperucita. Y como castigo, llenó el estómago del lobo de piedras.
Las 3 personas se sintieron felices. La abuelita, aliviada, comió el pastel y bebió el vino que le trajo su nieta. Pero Caperucita Roja solamente pensó: Nunca volveré a desobedecer a mi madre, nunca más. Este cuento expresa algunos problemas cruciales que la niña o niño en edad escolar debe resolver. Si las relaciones edípicas persisten en el inconsciente, lo que puede hacer es que se enfrenten arriesgadamente a la posibilidad de ser seducidos. Tanto el título como el nombre de la niña hacen referencia al color rojo, que simboliza las emociones violentas, sobre todo las de tipo sexual. El lobo es el seductor y la madre sabe que hay muchos factores fuera de la seguridad de casa, por lo que trata de mantener a la niña en el camino seguro, y aún así, esta historia nos demuestra que hay momentos en la vida en los que ni la madre, ni la abuela, ni nadie puede protegernos de los peligros si nosotros decidimos correrlos. La acción violenta del cazador tiene como objetivo salvar a 2 mujeres, lo cual sirve para hacerle entender al niño que como adultos también comprendemos que algunas tendencias violentas pueden ser constructivas. Para los niños, la muerte del héroe es lo que ayuda a aprender. Así, cuando Caperucita murió, le sirvió para darse cuenta de sus errores, pero otras muertes implican que ya no se puede disponer de la persona, que ésta ya no sirve. Los abuelos deben ser útiles al niño, tienen que protegerlo, enseñarle, etc. Si no, se reducen a una forma inferior de existencia, y esto aplica a todas las personas de su entorno. Es por esto que la abuela sufre el mismo fin que Caperucita, siendo devorada por el lobo. Los cuentos de hadas hablan a nuestro consciente y a nuestro inconsciente, por lo que no necesitan evitar las contradicciones, ya que éstas coexisten fácilmente en el inconsciente. Blancanieves. Había una vez una reina que tejía en el invierno junto a su ventana. Distraída, pinchó su dedo y 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve acumulada al lado del marco negro de ébano de su ventana. Admirada por estos colores, deseó tener una niña blanca como la nieve, con las mejillas rojas como la sangre y con el cabello negro como el ébano de su ventana. Al poco tiempo tuvo una hija con estas características, a la que su padre, el rey, llamó Blancanieves, puesto que su madre murió en el instante de su nacimiento. Un año más tarde, el rey volvió a casarse. La nueva reina era muy bella, pero orgullosa y grosera, y no podía soportar que nadie fuese más bella que ella. Preguntaba todas las noches a su espejo mágico quién era la más bella del reino, y éste siempre le decía que era ella. Pero hasta que Blancanieves cumplió 7 años, pasó a ser la más bella de todo el reino. La madrastra se enfureció y la mandó a matar, pero el servidor se apiadó de ella y la dejó en un bosque. Así ella corrió durante algunas horas y encontró una pequeña casita y entró en ella para descansar. Todo era diminuto pero muy limpio y ordenado. Alineadas junto a la pared se veían 7 camitas, y como ella se sentía muy cansada, se acostó en cada una de ellas hasta que se encontró una donde se sentía más cómoda y se quedó allí dormida. Cuando llegaron los dueños de la casa, 7 enanitos mineros muy trabajadores le preguntaron qué hacía allí. Cuando les contó su triste historia, ellos le permitieron quedarse en su casa, a cambio de que la cuide, cocine, haga las camas, lave la ropa y mantenga todo limpio y ordenado. A cambio, ellas la mantendrían a salvo y le darían comida. Esta aceptó y fueron muy felices durante un tiempo, hasta que la reina supo que ella seguía con vida y con engaños trató de matarla 3 veces. La tercera vez preparó una manzana que por fuera era preciosa, blanca por un lado y roja por el otro, capaz de hacer la boca agua a cualquiera que la viese. Pero un solo bocado significaba la muerte segura. A pesar de las insistencias de los enanitos de no hablar con nadie y no dejar a nadie entrar, ella aceptó comer una mitad de la manzana y así murió al primer bocado. Cuando los enanitos volvieron a la casa, la encontraron ya sin vida en el suelo. La arreglaron, la colocaron en un ataúd,
Se sentaron alrededor y lloraron durante 3 días. Pero cuando se propusieron a enterrarla y vieron que seguía tan hermosa como si estuviese viva, fabricaron una caja de cristal transparente que permitiese verla desde todos los lados. La colocaron en ella y grabaron su nombre con letras de oro: Princesa Blancanieves. Y así estuvo Blancanieves mucho tiempo reposando en su ataúd, sin descomponerse, como dormida. Sucedió entonces que un príncipe que se había metido en el bosque se dirigió a la casa de los enanitos para pasar la noche. Vio en la montaña el ataúd que contenía la hermosa Blancanieves y leyó la inscripción grabada con letras de oro. Dijo entonces a los enanos que le permitan besar el rostro de aquella bella mujer, y al hacerlo Blancanieves despertó. Escupió el pedazo de manzana y vivieron felices para siempre. En esta historia, al oír las primeras frases de Blancanieves, el pequeño descubre que el hecho de sangrar es una condición previa para la fecundación. La madrastra es la imagen del progenitor narcisista que se siente amenazado por el crecimiento de su hijo, ya que esto significa que está envejeciendo. Mientras el niño es dependiente de la madre o padre, forma parte de él, pero cuando empieza a crecer, empieza a ser una persona autónoma. El saber enfrentarse al narcisismo de los demás es importante, ya que debemos aprender a superar esta peligrosa forma de sentirnos implicados en todas las cosas. El padre se considera muerto desde que la niña está perdida en el bosque debido a su carácter débil y su incapacidad para cuidar de ella de la forma correcta. Críticas. Los cuentos de hada fueron duramente criticados cuando los nuevos descubrimientos del psicoanálisis y de la psicología infantil pusieron al descubierto la violencia, la angustia, la destrucción e incluso el sadismo inherentes a la imaginación infantil, que hoy por hoy van aumentando cada vez más.